¿Te imaginas volar a casi 8 kilómetros de altura, con el rugido del motor resonando en tus oídos y la certeza de que cada maniobra puede ser la última? Bienvenido a la historia del 56 Grupo de Cazas de la Octava Fuerza Aérea, la unidad que pasó de pilotos novatos a la pesadilla de la Luftwaffe con un coloso de 7 toneladas, el P-47 Thunderbolt. Si te gusta el coraje, la estrategia y el poder de transformación de un equipo unido, dale like, suscríbete y quédate hasta el final de este video. ¡Vamos a despegar! Orígenes del 56 Grupo de Cazas en noviembre de 1940. La guerra aérea sobre Europa alcanzó un punto crítico. Los temibles Bf-109 y Fw-190 de la Luftwaffe controlaban los cielos, protegiendo fábricas y aeródromos con precisión letal. Ante esa realidad, Estados Unidos creó la Octava Fuerza Aérea para liderar bombardeos estratégicos diurnos, y necesitaba cazas capaces de escoltar B-17 y B-24 hasta el corazón del Tercer Reich. Aquel otoño, se seleccionaron 3 oficiales y 150 suboficiales del 27. Grupo de bombardeo para formar 3 escuadrones, el 61, 62 y 63. Eran hombres con entrenamiento en bombarderos, pero sin experiencia real de combate aéreo. Durante meses, practicaron maniobras de formación, comunicaciones por radio y coordinación con los grandes grupos de bombarderos. Los primeros aviones asignados fueron el P-39 Aira Cobra y el P-40 Tomahawk. Máquinas razonablemente fiables pero con autonomía limitada y potencia de fuego justa. Bajo cielos adversos y en pistas embarradas, los pilotos del 56 aprendieron a ensamblarse en vuelo y a mantener la formación, incluso cuando el viento helado amenazaba con desequilibrar el conjunto. Cada aterrizaje forzoso y cada rueda rota en la pista reforzaron el espíritu de equipo que pronto sería su mayor fortaleza. En junio de 1942, el grupo se trasladó a Farmingdale, Nueva York, para recibir al Republic P-47 Thunderbolt. Aquella mole de más de 7 toneladas cargada y un motor de 2.0 caballos impresionó a mecánicos y aviadores por igual. Con 8 ametralladoras .50, el Thunderbolt prometía un poder de fuego inédito, pero su tamaño y peso despertaron dudas sobre su agilidad frente a los cazas alemanes. Nadie imaginaba aún que aquel jarrazo se convertiría en la clave de la supremacía aliada en el aire. En septiembre de 1942, el teniente coronel Hubert Zemke asumió el mando del 56 Grupo, hijo de inmigrantes alemanes en Montana. Zemke había observado a la RAF durante la batalla de Bretaña y luego entrenó a pilotos soviéticos en aviones de préstamo de Estados Unidos. Sabía que la victoria dependía tanto del líder como de la unidad. Su llegada marcó el inicio de un programa de entrenamiento implacable. Las primeras semanas con el P-47 fueron una prueba de fuego. Más de 40 accidentes y 18 muertes sembraron de escombros los campos de aterrizaje. Lejos de quebrar la moral, los incidentes forjaron la camaradería. Mecánicos con manos manchadas de aceite y pilotos con corazones tensos comprendieron que solo la disciplina y la confianza mutua les permitirían dominar a aquel gigante de acero. Zemke no se quedó en tierra dando órdenes. Él mismo pilotó el primer P-47B, compartió cada error y celebró cada avance con sus oficiales. Bajo su liderazgo, el Grupo 56 aprendió a explotar la gran reserva de potencia del Thunderbolt. Subir a gran altitud para ganar energía, picar a máxima velocidad sobre el enemigo y remontar antes de entrar en un duelo de giros desfavorable. Esa mezcla de agresividad controlada, formación en equipo y evaluación constante de riesgos definió una nueva filosofía de combate. A comienzos de 1943, el Grupo 56 partió rumbo a Inglaterra a bordo del Queen Elizabeth, llevando consigo no solo aviones, sino la confianza de un grupo transformado. Instalados en bases británicas, se unieron a la Octava Fuerza Aérea y continuaron sus entrenamientos bajo cielos grisáceos, donde la amenaza del enemigo era constante. Fue entonces cuando llegó el capitán Francis Gaby Gabreski, veterano de Spitfires en la RAF, para aportar sus tácticas de combate a baja cota y reforzar la moral del grupo. Con cada kilómetro recorrido sobre el Canal de la Mancha,
Aquellos pilotos pasaban de novatos temblorosos a guerreros del aire. La base estaba lista, camaradería inquebrantable, un avión poderoso y tácticas diseñadas para aprovechar sus ventajas. En la próxima entrega veremos cómo, tras un arranque decepcionante en abril de 1943, el 56 obtuvo por fin sus primeros derribos y comenzó a labrar la leyenda de la manada de lobos. Primeras misiones y primeras victorias, abril de 1943. El 56 grupo de cazas ya había cruzado el Atlántico y se alojaba en aeródromos británicos cerca de la costa. Tras meses, entrenando con mecánicos que ajustaban cada tuerca del Thunderbolt, los pilotos estaban a punto de enfrentar su primera misión de combate real. El calendario marcaba el 13 de abril y la orden llegó temprano. Un fighter sweep por la costa holandesa para limpiar el camino de cazas enemigos antes de un inminente ataque de bombarderos. Con los motores Pratt y Whitney rugiendo en formación, los P-47 se elevaron sobre el Canal de la Mancha. Sin embargo, la patrulla resultó extrañamente silenciosa. Kilómetros de vuelo sin un solo estallido de cañón alemán, ni una ráfaga en el horizonte. Al regresar a la base, la desilusión flotaba en el aire. Aquel primer contacto fue un fantasma, un ensayo que no probó al grupo ni midió sus nervios. Los días siguientes trajeron más salidas y más expectativas que chamuscaron a la nada. La manada de lobos, todavía sin probarse, repasaba cada maniobra en simulacros intensivos, virajes coordinados, barridos rápidos y descensos sincronizados. Cada noche, en la penumbra del briefing, repasaban mapas de Walcheren, Ypres y el estrecho de Bristol, repasando modelos de formación de la Ju-88, el Bf-109 y el FW-190. El 29 de abril rompió la rutina. Al divisar una escuadrilla enemiga en patrulla de reconocimiento, el 56 se lanzó al ataque con la adrenalina disparada. Pero la bruma y la confusión jugaron en su contra. Dos P-47 quedaron atrás sin emitir respuesta y sus pilotos nunca regresaron. De nuevo, el marcador quedó a 0, y el grupo sumó otra amarga lección. El combate real no perdona errores de novato. Fue el 4 de mayo cuando todo alcanzó su punto álgido. Aquel día, el 56 escoltó por primera vez la primera oleada de bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea rumbo a una fábrica en Amberes. Al llegar a la costa neerlandesa, la radio de Zemke enmudeció. Las voces se cortaron. Obligado a regresar, dejó el mando al teniente Loren McCollum, líder del 61 Escuadrón. Sobre Walcheren, la Luftwaffe soltó sus FW-190 como halcones. McCollum vio a un caza enemigo en su mirilla, apretó el gatillo y celebró el primer derribo. Sin embargo, la euforia se tornó en horror segundos después. Aquel avión era un Spitfire británico y no un FW-190. El fuego amigo se cobró un precio moral impagable. Zemke recibió una reprimenda tan sonora como inmerecida. Y la reputación del 56 tocó fondo. Era la unidad de moda para las burlas. Pero la manada no renunció a su orgullo. De aquel ridículo surgió un plan de entrenamiento más agresivo. Zemke intensificó la cadencia de vuelos. Mañanas dedicadas a emboscadas simuladas, tardes a puntería en formación y breves noches de teoría táctica, en mapas iluminados por linternas. El objetivo era sencillo: no volver a permitir que un grupo de novatos fuese confundido con presas fáciles. Y llegó junio. El día clave fue el 12 de junio de 1943, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, bajo la orden de ascender a 60 metros y, luego, picar por sorpresa. El 56 voló en semicírculo para atacar al Jagdgeschwader 26. El capitán Walter Cook, agazapado tras una nube, localizó a una escuadrilla de FW-190. Con decisión, descendió como un rayo y apretó los disparadores de su jarrazo. De pronto una bola de fuego iluminó su ala izquierda. Humo negro brotó del fuselaje enemigo. El FW-190 giró sobre sí mismo y cayó en picado. El P-47 de Cook vibró ante el retroceso de 8 ametralladoras. 50 y, por primera vez, la manada de lobos dejó una carcajada de victoria en el cielo. Aquel fue su primer derribo confirmado. La euforia cundió al amanecer siguiente. El 13 de junio, sobre los tejados de Ypres,
Semke lideró al 61 Escuadrón en picado, adelantándose por debajo de la formación enemiga para sorprenderla. A menos de 200 metros, apretó el gatillo. El fuselaje del FW-190 ardió en llamas y fragmentos del ala se desprendieron como pétalos al viento. Un segundo derribo para Semke. Mientras tanto, el teniente Robert S. Johnson, apodado Half Pint por su estatura, veía su oportunidad. Su P-47, bautizado Half Pint, se lanzó a toda velocidad. Con una ráfaga certera, derribó un tercer FW-190. Al fin, la mala suerte se esfumó y el historial del 56 sumó 3 victorias en 2 días. La noticia recorrió las bases como un trueno. Pilotos de otros grupos musitaban el nombre de Semke y su escuadrón. Manada de lobos sí, y cazadores formidables. Sin embargo, el coronel no celebró en exceso. Con voz grave, recordó a sus hombres: esto solo acaba de empezar. Cada victoria trae su precio y cada vuelo una nueva prueba. No nos relajemos. El entrenamiento, por supuesto, continuó. Las patrullas volaron más largas, los picados se ejecutaron con mayor coordinación y las maniobras de remonte se perfeccionaron al milímetro. Los técnicos, por su parte, afinaban cada motor y reforzaban las estructuras para soportar emboscadas de flak y cañones enemigos. Con esas primeras victorias, el 56 había confirmado que el P-47 Thunderbolt, bien volado, podía imponerse a sus rivales alemanes. Habían pagado caro el aprendizaje, pero el coste emocional templó su carácter y forjó la confianza que necesitaban para enfrentarse a misiones aún más peligrosas. Un encuentro cercano y la invención del Boom and Zoom, junio de 1943. El 56 Grupo de Cazas ya había demostrado que el P-47 Thunderbolt podía derribar a los rápidos FW-190 alemanes cuando conducían ataques de barrido. Sin embargo, fue un día posterior, el 26 de junio, cuando un suceso puso a prueba tanto a la aeronave como a la fortaleza de sus pilotos. Durante la escolta de bombarderos que regresaban de una misión contra el aeródromo de Villacoublay, cerca de París, 16 EW-190 del Jacques Geschwader, 2 tendieron una emboscada al 61 Escuadrón, dejando al mando trasero en el punto de mira. El teniente Robert S. Johnson, apodado Half Pint, por su baja estatura pero gran temple, volaba al final de la formación. Una descarga de 21 proyectiles de 20 mm impactó su Thunderbolt, reventando el sistema hidráulico y astillando el parabrisas. Fragmentos de metralla le destrozaron la pierna, y una bala rozó la punta de su nariz. El avión entró en un vertiginoso picado en espiral, las alas vibrando y las llamas lamiendo el fuselaje. Contra todo pronóstico, Johnson no se rindió. Pateó el timón izquierdo con todas sus fuerzas y consiguió nivelar las alas. El fuego, incapaz de mantener la marea de oxígeno necesaria, se extinguió solo. Parcialmente cegado por el fluido hidráulico y con la vista nublada, intentó abrir la escotilla para saltar. Pero el parabrisas solo cedió unos centímetros. La única salida era seguir volando lo suficiente como para alcanzar el Canal de la Mancha, donde esperaba la esperanza de un rescate o agua fría. De repente, un FW-190 apareció bajo él. El A.S. Gonmayer, de la Jacques Geschwader 2. 3 veces el alemán atacó, sembrando trazadoras sobre el fuselaje destrozado. 3 veces Johnson esquivó el fuego inclinando el morro y cambiando bruscamente de altitud. Sin munición, el piloto alemán se colocó a su lado, inclinó ligeramente las alas en señal de respeto y partió hacia Francia. Cuando Half Pint posó su maltrecho P-47 en un aeródromo de la RAF cerca de Dover, el personal de tierra contó más de 200 agujeros de bala en el fuselaje, sin siquiera rodear todo el avión. Una de esas balas de 20 mm había estallado justo detrás de la cabecera, atascando la escotilla que casi le costó la vida. Muchos pilotos sobrevivieron el P-47 cuando no lo habrían hecho en otro avión, diría luego Johnson. Yo soy uno de ellos. Ese épico rescate subrayó 2 verdades inapelables: la robustez a prueba de balas del Thunderbolt y la determinación inquebrantable de sus pilotos. Sin embargo, la batalla de Villacoublay también puso de manifiesto un desafío táctico.
Cómo combatir en un avión pesado sin quedar expuestos en duelos de giro con rivales más ágiles. Surge la táctica Boom and Zoom. Para compensar la menor maniobrabilidad en combates cerrados, Semke impuso un nuevo enfoque. Explotar al máximo la fortaleza de su caza, su potencia de motor y su resistencia a la velocidad. La consigna era clara: mantener la altura, atacar desde arriba en picado vertiginoso y disparar en pases cortos y precisos. Utilizar la gran velocidad en el picado para remontar con inyección de potencia y volar de nuevo sobre el enemigo. Pronto aquel procedimiento adquirió un nombre que lo describía a la perfección: Boom and Zoom. Atacar a toda velocidad y volver a subir. En lugar de entrar en un estrecho duelo de caídas y giros, donde los Messerschmitt y Focke-Wulf partían con ventaja. El 56 obligaría al enemigo a descender a un combate en el que el Thunderbolt marcara las reglas. Como dijo Johnson, hacíamos que el enemigo viniera a nuestro nivel y peleara a nuestro modo. Bajo esa doctrina, cada formación de ataque se preparaba para ascender a gran altitud, estudiar el viento y la trayectoria del sol, para evitar el deslumbramiento, y planear el primer arco de ataque con precisez quirúrgica. Cada piloto sincronizaba el momento de soltar las lanternas de ametralladora justo en el tramo más próximo, maximizar el volumen de fuego y luego enderezar el morro para recuperar altitud antes de que el oponente pudiera ajustar la puntería. La eficacia fue brutal y rápida. En pocas semanas, las formaciones de la Luftwaffe observaron consternadas cómo los Thunderbolt aparecían de la nada, descargaban hierro y desaparecían por encima de las nubes. Las patrullas de escolta alemana, acostumbradas a maniobrar a baja cota para estorbar a los bombarderos, perdían la iniciativa frente a este nuevo estilo de combate. Moral reforzada y reputación crecida, los técnicos de tierra celebraban cada avión que regresaba con astillas y agujeros, porque cada uno contaba una historia de supervivencia y coraje. Los pilotos contaban con orgullo anécdotas de vagar entre las dunas del Canal de la Mancha tras echar a volar al enemigo, o de esquivar fuego antiaéreo con el fuselaje repleto de impactos. Cada victoria reforzaba un sentimiento: aquel grupo no era un experimento, sino una fuerza letal y unida. La fama del 56 creció al calor de esas maniobras. Los doctrinarios militares, que al principio habían ridiculizado el P-47 por pesado y tosco, empezaron a copiar el Boom and Zoom. Más aún, los mandos de la Octava Fuerza Aérea ordenaron integrar aquella doctrina en los entrenamientos de todas las unidades. Para la manada de lobos, la táctica no solo garantizó supervivencia, sino también la iniciativa. Obligaban al enemigo a reaccionar, sin ni siquiera dar oportunidad a una emboscada. Y lo más importante, las patrullas de escolta, que antes se sentían exhaustas tras horas de combate, ganaban energía con cada subida, redibujando el mapa del combate aéreo diurno. La gran misión Schweinfurt-Regensburg y el auge de los ases amanecía el 17 de agosto de 1943, cuando la Octava Fuerza Aérea lanzó su operación más osada hasta el momento: un bombardeo diurno a las fábricas de rodamientos en Schweinfurt y a la planta de Messerschmitt en Regensburg, casi en pleno corazón de Alemania. Aquella jornada definiría si los B-17 y B-24 estadounidenses podrían penetrar profundas defensas sin pagar un precio excesivo en vidas. Para cubrir su retirada, los cazas del 56 Grupo tuvieron que estirar al máximo la autonomía de sus Thunderbolt. Aquella mañana, en lugar de los habituales surtidores de combustible, los P-47 portaban tanques externos de papel de 200 galones, improvisados apresuradamente para la ocasión. El añadido transformó por completo el comportamiento de la aeronave: más lento en respuesta, menos limpio en maniobrabilidad y con tendencia a quedarse sin fluido combustible a gran altitud, pero extendió el alcance lo justo para escoltar los bombarderos de ida y vuelta sobre territorio germano. El coronel Hubert Zemke lideró a sus escuadrones hasta el punto de encuentro sobre Eupen, Bélgica. Mientras esperaban ver surcar el cielo a los B-17 exhaustos tras soltar sus cargas, el capitán Walter Booth Mahurin divisó movimiento al norte y saltó al radio con voz excitada: «Los tenemos acorralados».
Hay suficientes objetivos para todos. Vengan para acá. El teniente Gerald Jerry Johnson, con 4.5 derribos en su palmarés y hambre de un quinto, vio cómo dos Bf-110 de escolta nocturna se adentraban imprudentemente en la luz del día. Aquello olía a oportunidad. Desde abajo, Semke observaría más tarde. El 61. Escuadrón llegó rugiendo desde el frente y cazó a un Me-110 justo sobre el último grupo de bombarderos. Dos P-47 abrieron fuego a la vez, 16 tubos expulsando plomo, y ambos le dieron de lleno. Aquel Me-110 estalló como nunca había visto y cayó en llamas atravesando la formación. Sin dañar a un solo bombardero, el estruendo de la explosión rebotó en las cabezas aturdidas de los B-17. Y la primera victoria del día impulsó a la manada de lobos a un estado de devoción casi religiosa por su trueno de guerra. No contento con compartir la gloria, Johnson, siempre al acecho, cazó un segundo Bf-110 en solitario, engrosando su cuenta a 6.5 victorias. Mientras tanto, Bud Mahurin, con el sexto sentido de un depredador, avistó un FW-190 listo para lanzarse contra los bombarderos. Me deslicé por detrás, abrí fuego desde unos 300 metros y me acerqué hasta 200. El aparato estalló en 1000 pedazos. 5 minutos más tarde, reclamó otro derribo, elevando el terror que inspiraban los Thunderbolt del 56. Lo que Mahurin no supo hasta horas después fue que uno de sus adversarios era nada menos que Oberstleutnant Wilhelm Ferdinand Woods Galland, comandante del segundo grupo del JG-26 y hermano de Adolf Galland, el gran as de la Luftwaffe. El cadáver de Woods Galland no emergió de los campos alemanes hasta 2 meses más tarde, cuando hallaron su Messerschmitt incrustado 12 pies en el suelo, la cola y la estructura convertidas en un cráter de acero fundido. Esa breve escaramuza duró apenas 7 minutos, pero el recuento fue abrumador. 17 aviones enemigos abatidos, 1 probable y otros 9 seriamente dañados, frente a solo una pérdida aliada, sobre los 375 bombarderos que despegaron. 60 no regresaron. Pero gracias al 56 el resto, al menos volaron con el riesgo contenido. En Washington, la noticia corrió como pólvora. Aquel grupo había demostrado que la combinación de bomazos fulminantes desde la altura y la velocidad de remonte podía cambiar el equilibrio. En pocos días, el coronel Zemke recibió la Distinguished Flying Cross, y la prensa interna de la octava bautizó ya al 56 como Zemke's Wolfpack, la manada de lobos de Zemke. El éxito en Schweinfurt, Regensburg, no solo aseguró la retirada de los bombarderos, sino que inauguró la hegemonía aérea aliada de la que saldrían emergiendo grandes ases. El auge de los ases tras la hazaña de agosto, la reputación del 56 creció a un ritmo imparable. En las semanas que siguieron, veteranos y noveles sumaron victorias sin descanso. En septiembre, el propio Zemke alcanzó su quinto derribo, convirtiéndose oficialmente en as, mientras el mayor David C. Schilling, después de 52 misiones sin éxito, reclamaba su primera victoria con el salvajismo de quien había estudiado las tácticas enemigas al detalle. El 5 de noviembre, el grupo llegó a un nuevo récord colectivo. Su 100ª victoria confirmada ocurrió cuando sorprendieron a un escuadrón de FW-190 armado con cohetes, listo para atacar bombarderos sobre Münster. Los P-47 se abalanzaron desde ambos flancos y destrozaron la formación antes de que pudiera lanzar un solo proyectil, protegiendo así a los B-17 de lo que habría sido una masacre. 20 días después, el 26 de noviembre, la manada registró el mayor botín de un solo día para la octava Fuerza Aérea. 23 aviones destruidos, 9 dañados y 2 probables. Bud Mahurin derribó 3 Bf-110 y se coronó como el primer doble as de Europa, con 10 victorias. Walter Cook, que ya había abierto la puerta meses atrás, consolidó su estatus al bajar otros 2 cazas, y el 61. Escuadrón celebró la consecución de sus primeros 100 derribos. Aquella dinámica interna de competencia amistosa, quién sumaba más victorias, quién probaba nuevas maniobras, forjó un puñado de ases sin parangón. Gaby Gabreski, tras un inicio irregular, se disparó hacia las primeras posiciones.
Su estilo metódico y certero consagrado al combate cercano le llevó a acumular números que lo colocaron a la cabeza de los pilotos estadounidenses. Cada AC del 56 no solo sumaba una letal marca personal, sino que elevaba la moral de la unidad. Sus historias de audacia alimentaban las leyendas que circulaban en los mess halls de las bases, de pilotos que retornaban con aviones agujereados y emergían triunfantes del fragor de la batalla, de derribos que parecían imposibles y de amigos que se estrechaban la mano antes de la siguiente misión, sabiendo que cada despegue era un alto riesgo. La manada de lobos, nacida en la adversidad, se había forjado en la rabia de los primeros fracasos y había alcanzado las nubes con la potencia del Thunderbolt y la determinación de sus hombres. En pocos meses, un grupo tildado de inexperto y burlado por sus errores, había demostrado al mundo que, con liderazgo, táctica y valor, cualquier gigantesco caza de 7 toneladas podía cazar a los mejores halcones de la Luftwaffe. Relevo en el mando y nueva sangre el 12 de agosto de 1944. El 56 Grupo recibió una noticia que sacudió su estructura. Hubert Zemke debía asumir el mando del 479 Grupo de Cazas, una unidad menos curtida perfilada para volar Lockheed P-38 Lightning Q. Aquellos días, su manada de lobos había crecido sin depender de un solo hombre. Y el relevo natural recayó en el mayor David C. Schilling. Schilling ya se había ganado el respeto de sus pilotos por combinar audacia y método, y mantuvo intacto el espíritu de agresividad táctica. Mientras casi todas las unidades de la 8ª Fuerza Aérea cambiaban al P-51 Mustang, Schilling batalló para conservar el Thunderbolt, convencido de que su robustez y potencia seguirían marcando la diferencia. Bajo su mando, el 56 no perdió un ápice de velocidad en su ascenso de victorias. Zemke, por su parte, llevó al 479, de los P-38 al P-51 y logró moldear a aquella unidad en pocos meses. Sumó 2.5 derribos más a su cuenta, elevando su total a 17.75. Sin embargo, el 30 de octubre de 1944, mientras volaba a través de fuertes turbulencias, la estructura alar de su P-51 cedió. Forzado a saltar sobre territorio enemigo, fue capturado por la Luftwaffe. Los alemanes, fascinados por su fluidez en alemán y sus raíces montañesas, intentaron durante semanas convencerlo de cambiar de bando con fines propagandísticos. Zemke rechazó cada oferta y acabó en Stalag Luft I, donde pronto fue nombrado oficial superior de los 70 prisioneros aliados. Desde ese puesto, usó su autoridad natural para mejorar raciones, celdas y asistencia médica, y mantuvo el temple de su liderazgo incluso en cautiverio. Últimas misiones y victoria final, mientras Zemke convertía la adversidad en orden en el campo de prisioneros. Schilling siguió dirigiendo al 56 en misiones cada vez más complejas. El 23 de diciembre de 1944, en plena batalla de las Ardenas, condujo un ataque decisivo contra una gran formación enemiga. En ese mismo vuelo derribó 5 aviones, logró que le valió la Distinguished Service Cross. En enero de 1945, tras completar su tour de combate, Schilling cedió el mando al teniente coronel Lucien P. Dade. El 56 conservó su identidad única al seguir volando el Thunderbolt, ahora actualizado al modelo P-47, diseñado para alcanzar velocidades superiores a 770 km/h y ascender con potencia maximizada para interceptar los primeros jets alemanes. El 13 de abril de 1945, justo en el segundo aniversario de su primera misión de combate, el 56 celebró con una demostración de fuerza sobre el aeródromo de Eggebek. En un picado continuo, a entre 650 y 720 km/h, dispararon más de 78 cartuchos de calibre 50 y destruyeron 91 aviones enemigos aparcados en tierra. Fue un golpe demoledor, una exhibición de la eficiencia técnica y táctica que habían perfeccionado tras años de aprendizaje y mejora constante. Su última misión de combate tuvo lugar el 21 de abril de 1945, apenas 2 semanas antes de la rendición alemana.
Mientras cientos de cazas surcaban los corazones asolados de Europa, el 56 se lanzó en patrulla final, asegurando corredores y rechazando cualquier amenaza residual. Cuando el 8 de mayo se confirmó el armisticio, sus motores dejaron de ronronear y su tripulación respiró aliviada. La guerra en Europa había concluido. Cifras definitivas y cierre de operaciones. El balance final del 56 Grupo de Cazas es abrumador. 992.5 victorias confirmadas, 665. 5 derribos en combate aéreo. Récord de la octava Fuerza Aérea. 58 victorias probables, 543 aeronaves enemigas dañadas, en aire y tierra, 38 ases producidos. Más que cualquier otra unidad estadounidense, apenas un mes después de la rendición, el grupo fue inactivado, cumpliendo su misión con números irrepetibles. En 1946, renació como parte del Strategic Air Command, y muchos de sus veteranos continuaron carreras distinguidas en la recién creada Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El legado del 56 POGE Grupo de Cazas va mucho más allá de las cifras y las medallas. Las historias de sus pilotos siguieron escribiéndose tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Francis Gaby Gabreski, su as por excelencia, repitió hazañas en la Guerra de Corea y se convirtió en uno de los pocos pilotos que alcanzó el estatus de as en dos conflictos distintos. Hubert Zemke, liberado tras la caída de Stalag Luft I, comandó el 36 POGE Grupo de Cazas durante el puente aéreo de Berlín y ocupó altos cargos hasta su jubilación. David Zia Schilling, convertido en brigadier general, murió trágicamente en 1956. Pero su legado como estratega aéreo perdura en manuales de táctica de combate. Sin embargo, la verdadera herencia de aquel grupo no radica solo en nombres ilustres. El 56 POGE demostró que la victoria no depende de tener el hombre más valiente ni el avión más veloz, sino de conocer a fondo tus fortalezas y limitaciones, entrenar sin descanso y forjar una unidad donde cada piloto, mecánico y oficial confía en el otro al extremo. Gracias al Boom and Zoom, se asentó para siempre el principio de tomar la iniciativa, y esa doctrina se convirtió en piedra angular de la aviación militar moderna. Hoy, cuando un joven piloto se eleva a miles de metros de altura y realiza un picado vertiginoso o una subida de potencia extrema, está escribiendo otra página del legado de la manada de lobos. La innovación táctica, la disciplina férrea y la camaradería que florecieron bajo el mando de Zemke siguen vivas en cada formación que cruza el cielo. ¿Cuál de estas hazañas te impacta más? ¿La asombrosa supervivencia de Half Pint Johnson, las 17 victorias de Schweinfurt Regensburg o el salto de Gabreski a la Guerra de Corea? ¿Crees que la lección más valiosa del 56 Grupo sigue siendo el Boom and Zoom o la fuerza de un equipo unido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Si esta historia de coraje y estrategia te ha inspirado, regálanos un like, comparte el video con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas crónicas de valor aéreo. Activa la campanita y únete a la manada. Lo mejor del combate aéreo apenas comienza.